Pura cerveza, fiesta. Esto es para que tú lo prendas y botes pila de humo. Mi cuarto no lo gasto, mi cuarto no lo consumo. Ellos tienen su careta, tu maldad yo me la. Vámonos de aquí. Aquí no te va, oíste, Ya. aquí no te va a pasar lo que te pasó en Haití, yo estoy seguidor tuyo. Ese es el que Jefe, más. jefe, Tony Prendido, the best en this neighborhood, Capotillo. ¡Diablo! ¿Qué dicen los bichos? Amigos, nos encontramos en el barrio Capotillo, en la República Dominicana, a punto de entrar a la 42. Estamos con Tony Prendido, con el artista del barrio. El peluche. Mi hermano, primero, gracias por recibirme en el barrio. Hoy vamos a aprender los códigos reales de los barrios en República Dominicana. Y además nos vamos a enfocar bastante en la música y en el dembow, que es lo que suena aquí en la República Dominicana y lo que saca a muchísima gente del barrio. Claro. Hay gente que se pega aquí y no se despega nunca más. Sigan en una línea, da más pegado todo el tiempo. Hablamos de mansiones, Ferraris, dinero. Ellos tan claro el sistema. El Alfa ahorita es el más pegado aquí en la República Dominicana. RD y Roche RD. El Life y Roche. El Rochi, artistas que están a nivel mundial y salieron de un barrio, como vamos a ver ahorita, del barrio, de distribuir la música por ahí en las discotecas del barrio, en los parlantes del barrio, de cantar en estudios que no tienen las mejores condiciones, y vamos a entender por qué, porque también hay una razón. Así que vamos a entrar, vamos a meternos a la 42 de Capotillo, que es peligroso o no es peligroso entrar ahí. Gracias a Dios, esto ha cambiado. Todo frío. Todo frío, todo da un giro ya. De un 50 A un 80. a un 90, no un 80, no, a un 90. Ya eso cambió, ya este barrio es turístico, gracias a Dios. Esta es la entrada al barrio. Hay buena presencia policial, la verdad. Está todo bien respaldado. Buenas, buenas. Hola. Está bien respaldada aquí la entrada al barrio. Hay bastante cuidado. Llega, mira, esas son la gente que tapan los motores, mira. Aquí están arreglando. Los motores. Ah, mira, sí, aquí están los talleres. Hay mucha, ¿cómo le dicen aquí a las? Mucha moto. Hay muchísima moto. De hecho, he visto muchísima scooter. Es la mejor forma de moverse aquí en los barrios y demás, porque las calles son muy estrechas. Y es interesante conocer esta otra parte de la República Dominicana, porque millones de personas viven de esta manera en los barrios. Entonces, no es como que esté mostrando un lado oculto o algo así, sino que un gran porcentaje de familias en la República Dominicana viven aquí en los barrios. Mucha gente me decía, no vaya para el barrio, no entre a esas calles, pero esto es parte de la vida normal. Ok, ya empieza a sonar el dembow, mi hermano. Amigos, algo muy importante. Diablo. Vámonos de aquí. Aquí no te va, oíste, Ya. aquí no te va a pasar lo que te pasó en Haití, yo estoy seguidor tuyo. Se prendió la entrada. Mira una discoteca, mira, ponme atención. Gracias. Mira una discoteca, mira otra ahí. Mira otra ahí. Estas son discotecas del barrio. Claro, del teteo de nosotros. Eso es lo que nos ayuda a que nos peguemos. Entonces, para pegar la música, usted se la da a las discotecas. Claro, primero se la ponemos a Dios en mano y la gente de la discoteca, los DJs, ¿tú me entiendes? Como nosotros los jóvenes, paramos adentro oyendo la música y es que nos llevamos la música para la casa. ¿Tú me entiendes? Si no hacemos eso es difícil, porque por eso que antes era difícil que la gente se pegue, por eso ahora es moderno uno pegarse, porque ahora mismo nos ayuda la música, lo digital, que es los Instagram, los Facebook, las plataformas, ¿eh? Eso no existía antes. Entonces se podría decir que aquí la música se pega primero en la gente, en el barrio, Claro, y claro. después Y escala. después sale para afuera. O sea, es al revés de lo normal. De lo normal, Normalmente ¿tú me entiendes? pega en YouTube y así Claro, esto- hasta que llega al esto barrio. viene siendo la fuente, la Aquí fuente es al que da la revés. corriente, la Y fuente aquí, que da la y aquí corriente. es que la gente se lleva la música, metida aquí. O sea, Viene si hoy. pega aquí, va y para mundial. afuera. Claro, porque esta es la Te va corriente. mundial, Esta es la- te va aquí que viene mundial, todo el mundo. Todo el del sector cercano viene aquí. Esta es apenas la entrada. ¿Cuántas cosas han pasado y apenas estamos entrando? Tony, Dígame, mi hermano. yo creo que usted es la mejor persona para hacerle esta pregunta. Oh, pues estamos a la orden, mi papá. ¿Qué significa ser un tigre? Bueno, mi hermano, ser un tigre ahora mismo aquí en República Dominicana significa de que los más tiguerón del mundo, pero es los más pariguayos porque el tigre ahora mismo lo que le están dando durísimo y se lo están llevando y lo están matando. ¿Qué es lo más pariguayo? Lo más pariguayo es cuando tú coges algo que tú no puedes cogerlo, y lo coges y tú sabes que los policías, todo el mundo te caen atrás y te matan de una vez. Ya, Tú ya. piensas que tú eres tigre y tú no eres tigrena. Ok. Eso es lo que pasa. Entonces, ¿ser tigre siempre es algo negativo o no? No, eso es negativo, porque ahora mismo el tigueraje lo que deja es lo que yo te dije, Ok. muerte o cárcel, ¿tú me entiendes? Entonces es que una señora me dijo que ser tigre era negativo, entonces tenía razón. Ah, pues yo lo
estoy diciendo, yo lo estoy Entonces, diciendo. que no sean tigres sería el mensaje. Que no sean tigres, Eso, mejor. no El sean mensaje, que no tigres. sean tigres, porque el que es tigre ahora mismo lo está llevando el Eso, trajo. ese es un buen mensaje. Ah, Hola, baby. eso, hola, ¿qué pasó? Yo soy la chica Wakata. ¿Qué es lo que anda vendiendo? Nada, esas son mis ropas, mis trapitos. Ah, son suyos. Sí. Ah, mucho gusto. Llegó la chica, Creí que me estaba vendiendo algo, venía detrás. Hay muchísimo movimiento en el barrio, ¿verdad? Y eso, que esta puerta está temprano. Es temprano Ahorita apenas. la noche, vamos para Lechón, a presentarle a Chón. La mañana apenas va subiendo el sol, todo suave. Todo es suave. Todo es suave. frío. Después de las 5 de la O tarde. sea, para- mi hermano, esto de noche, Oh, calentón. Calentón. Calentón, aquí es sacó bandida, lo que nos gusta. ¿Tú me entiendes? El desacato. el desacato. Me gusta esa palabra. Ah, el bandidaje. desacato. Vamos a ir al estudio De Chón, De Rey. Chón. donde Correcto. se graba, donde se puede pegar algo que lo saca cualquier- del barrio. Ah, bueno. Perfectamente. Y algo muy interesante que vamos a ver, ustedes tienen que haber escuchado un dembow, sí o sí, aunque sea uno alguna vez en su vida. Y para por con mi chipero, la chipa la manga para el cenicero, que ya lo con cuero malo, pero yo soy su cuero, pa, baila los cueros. Cómela por yo sé que yo una bandida, si no pregunta la Tony, pa, baila los cueros. Baila los cueros, pa, baila los cueros, pa. El comienzo. Eso. Estaba leyendo algo muy interesante y es que este ritmo del dembow, normalmente las bases son muy similares las de todas las canciones. Esto es porque el dembow llegó aquí del dancehall jamaiquino. Lo aceleraron, lo hicieron más crudo y son muy repetitivos porque es más barato. Cuando nació era mucho más barato poner algo repetitivo en lo que todo mundo se pudiera montar que estar creando muchísimos beats diferentes, porque ser productor lleva dinero, hay que pagarle al Es que productor no, la pero pista. Obligado que pagarle porque si es que te pega. Exacto, entonces las pistas son muy similares. Y también, si ustedes oyen las canciones, si ustedes escuchan que llegaron los aparatos, si escuchan Ellos hablan todo. Singapur. Hablan todo ahí en la música. Ellos dicen Es todo porque ahí. lo repetitivo se pega Se más. pega se pega más Más que fácil. el palabreo. Claro. El coro, no, porque mayormente la música es el coro. El coro es la El vaina. coro. Si tú haces un coro bueno, ya lo demás, Lo demás es ¿tú me relleno. entiendes? Para rellenar la vaina, pero el Exacto. coro es la vaina. Entonces, vamos a ir al estudio, vamos a ver cómo graban aquí en el barrio, pero ya con ese contexto podemos tener una mejor idea del dembow. El estudio es de alguien de aquí del barrio. No, del nosotros, de Chon Rey. Es de ustedes. De Chon Rey. Claro, que usted se De lo vaya Sean a ver. Records. Claro, ese que sabe, ese Ese es el jefe. ese que no, ¿cómo te digo? patrocina. Ese que no Entonces, patrocina. incluso aquí en el barrio hay un distribuidor de la música. Usted es como el manager del peluche. Claro, sí. Yo soy manager de peluche, yo y Chon somos manager de peluche. ¿Usted me Incluso entiende? aquí ya tienen ordenada la jerarquía musical. Claro. Está el artista, está el manager que es el Tony y está el que patrocina la música, patrocina la que música. pone el estudio, Que pone la feria, si hay que grabar, pone el menudito, paga el porque video. Que hace los videos, que hace los videos que se van los más bonitos, ¿tú me entiendes? Claro. Los más recomendados. Todo eso lleva Como ella inversión. le pregunto que ella quiere, tú sabes que soy un malo que tengo pila de mujeres. Ay, sí, soltero, pero tengo mis papeles. Ay, sí, soltero, yo tengo pila de mujeres. Y es que mala, solo fuera. Véanlo bien porque este bicho en cualquier momento se nos va pegado mundial. Vamos a entrar a un estudio en el barrio De la 4-2. de la 4-2. La bocina roja, uya, la chiquita, ve, tráela, ve. El estudio Al de de Chon, Chon uya, Records. arriba. Este es el estudio de Chon La Records. chiquita, la roja. Tony Prendido, el peluche, azul 4-2, una sola red. Sí, y aquí graban varios artistas. Han manejado mucho aquí abajo. Sí. Pegado, el meloso, Roche y todo el mundo, todo lo que están pegados abajo aquí. Este estudio que ustedes están viendo ya es un estudio fino, ya es un estudio de que Peluche ya ha pegado varias canciones de 500,000 de views. Ellos tan claros, los tigres, que Claro. ahora más lo que hace falta es romper el blog y ya. ya tiene música sonando en la calle, en la discoteca. ¡Báilalo, cuero! ¡Báilalo, cuero! Ellos tan claros. En YouTube y en todos lados. Entonces vean que ya hay espuma, ya hay aire acondicionado, hay buenos parlantes, hay computadoras, todo lo que se Hasta ocupa. la guitarra para cantar con Romeo. Exacto. Para tirarse una bachatica. Con Romeo y de todo. Para tirarse una bachata. Antes, las paredes incluso las cubrían con colchones. Claro. Con cualquier espuma que hubiera para aislar el sonido. Las computadoras eran computadoras viejas. Los parlantes, el primer parlante que hubiera. Entonces, por eso es que la música era así repetitiva. Y algo importante que la gente siempre critica es que critican que no tiene la voz y que no sé qué. Pero en el dembow no se trata de voz. No se trata de ser como coro, Romeo. un coro bonito, Sí. un coro bacano. No se trata de cantar como Romeo Santos, sino como de una actitud, de un flow. Claro, tener tu Como el que tiene vibra. peluche. ¿Tú me entiendes? Como el que tiene Ajá. peluche, que anda cantando.
Ajá, un tigueraje que tiene hueso. el hombre. Entonces ahora este estudio fino es donde están saliendo las nuevas canciones. Ellos vienen, escuchan un ritmo como este. Vele, llega ahí. Ok, ese es un ritmo de dembow. Él lo oye, Mira. piensa una letra. Y calife. Esto es para que tú lo prendes y bote pila de humo. Mi cuarto no lo gasto, mi cuarto no lo consumo. Ellos tienen su careta, tu maldad yo me la. Ellos se pintan de popi, pero soy su papi chulo y papeleta azul. Mi libreta azul, los cuartos los gastamos, los metemos en el baúl. Ellos se llenan de odio, mi bolsilla siempre full. Ellos mandan por mi men, cochino caribe tul. Calife. Eso lo acaba de sacar. ¿Cuál para? Chinga, si me mando con la grollera de bala. Calife. Eso usted lo acaba de sacar. Eso está por ahí, un Mi proyecto de uno que está por ahí. Y así justamente es como sale el dembow del barrio. Primero se pega en el barrio. Si los de aquí, si los tigres, si los de la calle lo aceptan, va más largo. Se va expandiendo. Oh, usted está y claro, si no, compadre. produzca otra. Y así hasta que pega una. Claro, y Dios ya da la no se bendición. despega. Oh, tú sabes que Dios que quiere que pone la vaina. Hay que ponerle cuidado a Peluche. Ah, tranquilo, que le vamos a romper el hielo con Dios por delante. Vamos a tallar en Nueva York o con el loco allá con los pingüinos. Yo estaba leyendo que muchos hits que suenan hoy en día se grabaron como oculto, como la gente escondida, justamente para que no supieran dónde estaba el estudio, dónde tenían los equipos. La gente grababa oculta, se pegaba y se iba. Y se iban, pero ahora la cosa cambió ya. Claro. ¿Tú me entiendes? Ya todo el mundo tiene su estudio en lado. ¿Tú me ¿Usted entiendes? cree que ahora la gran mayoría de jóvenes quieren pegar una canción? Oh, un 100%, no un 90 ni un 70, un 100% quieren ya ahora mismo cantar y grabar, porque tú sabes que ya después que tú cantas, tú, ¿cómo te digo? Después que tú te haces famoso con la música y la vaina, tú no andas con, ¿cómo te explico? Con un saco encima, no andas troteando, no andas pasando lucha, la familia tuya está económicamente bien, ¿tú me entiendes? Claro. Porque es una pegada. que Hay tú estás dinero, hay cogiendo. dinero Hay dinero, una pegada, tú vas a estar haciendo fiesta allí, estás haciendo fiesta por aquí, te están dando entrada por todos los lados, ¿ves? Ya es una vida nueva después que tú te pegas en la música, ¿tú me entiendes? Claro. Mi hermano, pero estos son laberintos aquí entre las calas. Esto le llamamos favela. Le llaman la favela. Favela, le llaman a esto, de bloques pequeños. Las favelas de República Dominicana. Vean, de verdad vean los callejoncitos aquí, allá. Apenas pasa una persona por allá. Eso no puede faltar. Vamos. Eso no puede En el faltar. barrio también se baila merengue y bachata. Aquí se baila tabolero, mi hermano. ¿Hasta bolero? bachata, de todo. Ajá. Arabia, Eso. aquí se baila bolero, bachata, dembow, de todo un poco. Muy alegre, Los muy dominicanos alegre. somos los mejores. Sí. Somos completos los dominicanos. He visto que hacen muchos muebles aquí. Mira, Ahorita mano. había un señor haciendo eso- muebles. eso- eso Buenas. para que vea, mira. ¿Qué dice mi hermano? ¿Todo bien? Aquí hacen muebles a mano. El comedor allá en el Kia. ¿Qué dice mi hermano? ¿Todo bien? Comedores allá. Comedores hacen aquí. Cuidado ahí, cuidado. Eso. Hasta muebles de todo. Aquí son los mejores, aquí son los mejores magos. Me topé varios cuartos donde salía Serrín y claro, es por esto. ¿Qué dice? ¿Todo bien? Qué Mira la bueno. página ahí, mira la página ahí. Enséñasela para que busque. Yandri Comercial. Ok. Ahí. Yandri Comercial. Vean, sí, aquí hacen de todo en un cuartito. ¿Quién dirige las obras? Yo soy jefe de aquí. Usted es el ebanista. Sí. Mi hermano. Y así de joven, qué bien, la verdad. Me alegra mucho. Gracias. A darle, a trabajar. Hay bancas y loterías por todas partes en República Dominicana. De hecho, estuvimos viendo hasta para apostarle a las carreras de caballos y Sí, hay a de juegos. todo juego, aquí hay a de todo. De todo juego un poco, porque tú sabes que el dominicano vive de lo que sea, ¿tú me entiendes? Claro. Pone un negocio aquí, si no vende china, si no vende mandarina. Es Pues, joseador, es como un joseador, dicen. el dominicano no es joseador, donde llegó el dominicano siempre llega joseando. Allá le decimos, es breteador. Veteador. Breteador. Veteador es Ajá. ya tú sabes, que es demasiado. Que le grande. pone, sí. Sí, no, Eso. tú sabes que el dominicano donde quiera la hace, como te digo. Esta parte es como la parte más baja del barrio, lo que está allá más cerca del río. Sí. Hemos bajado bastante, de hecho que aquí ya tenemos el río aquí a la par, veo un balneario por ahí. Hay vida aquí, mi hermano. Sí, aquí siempre como te digo, los dominicanos lo hacen hasta en un rinconcito, manito, donde quiera. Faltaba algo muy importante, bailar el dembow. Lo mejor es el dembow. ¿Cómo se baila el dembow? Aquí chamaquito, ¿cómo lo hace? A ver. Amigos, qué ritmo, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo son los pasos? Eso es algo normal, sino que tiene que tener la experiencia de escuchar la música
música. Me falta experiencia. El ritmo de la música. Ok, Acá. ok, para acá. ¡Ay, el diablo! No le llego, mi hermano. La música. Te lleva el ritmo de la música. Va para allá. Va para acá. Va para adelante. Con costo coordino bien caminar. No puedo. El ritmo de la música. Hay que sentirlo. Si va rápido, va rápida. Si va lento, va lento. Y ahí te lleva el ritmo. Esto que ustedes están viendo es un colmado. Es el centro de entretenimiento. Amigos, son las 10 de la mañana. Son las 10 de la mañana, mi hermano. 10 de la mañana, ya tengo una cerveza, fiesta, billar. Este es el colmado, esto es el colmado. Este es un drink, este es el colmado de la 4 se prende. El perreo de la 4 No puede ser, demasiado ambiente en República Dominicana. Vamos a salir porque si no, terminamos el video y nos quedamos ahí metidos. Hasta que amanezca, hasta que amanezca. Para bañar, vamos para los chicharrones. Amigos, es demasiado temprano. Ese es un colmado. Ahí hay mesa de billar, jueguitos, la gente se divierte. Aquí que son chicharrones. Mi hermano, esta es la batata. Ya voy aprendiendo, esta es la famosa batata. ¿Qué es lo que hay ahí, mi padre? Dígalo usted mismo. Vende chicharrones, señor. Dígalo usted mismo qué es lo que hay ahí en la mesa. Uy, mi hermano. Dígalo usted mismo qué es lo que hay. Hay longaniza. Hay longaniza, jamón, queso, salami. Qué rico, mi hermano. Desde buena Frito, mañana ya hay comida tostones, aquí. Sí, desde temprano la mañana. Es el desayuno de aquí, de las 4:02. O sea, más bien llegamos tarde al desayuno. Claro, porque ya casi son las 12 del mediodía. Este es el balneario del barrio. Gata, la sulsa. De la sulsa. Estos son los ojos de agua que me dijeron que hay. Manantiales, sí. Esto sale de aquí, ¿verdad? Eso sale de abajo de la tierra, es un manantial. Esto no es un Eso afluente una- del río. No. Sale de ahí. Eso es manantial de la tierra, eso fue lo que Dios nos mandó. Eso fue lo mejor que Dios nos ha mandado de la Mi tierra. hermano, pero es agua azul. Sí, azulita, limpiecita. Transparente. Y entre más Buenas. temprano. ¿Todo más bien? bonito. Mi hermano, ¿qué es esto tan espectacular? Vea el agua transparente, azulita. ¿Qué lo que? Cuidado, se me ahoga, mi hermano. Esos son pescaditos, muchachos. Esos son una sardina Son ahí. criados aquí, Se te tiran ahí, salen allí. Este es el plan del fin de semana. Claro, muchachos, cuando está el sudor, está la vaina, digo, dame a bañarme. Uno coge para acá. Un clavado. Un clavado y sale fresquecito, una comidita y ya se cuesta. ¿Cómo está, papá? Una comidita y ya se va a acostar porque uno sale fresquecito de aquí. Claro. Agua cristalina, agua limpia, ¿tú me entiendes? Hasta mi hermano venden comida y todo ahí de una vez. Sí, dale para acá. Qué vergüenza yo con 1 litro de birra a esta hora de la mañana. Discúlpenme, amigos, no imitar. Esto es un desayuno en el bajo mundo. Eso. Con 50 pesos tú comes aquí o 100 pesos. Con 50. ¡Ay, mi hermano! ¿Qué vende, mi hermano? Y hay jamón, longaniza, huevo. Pero esta es una cueva natural ahí. Algo que lo puso Dios para Man. momento. Permiso. Dale para allá, para la cola, dale para Mi hermano, ya estuvimos en los 3 ojos que tenía unas cuevas también. Y aquí también hay. Hasta ahí llega, es el final ahí. Hasta aquí llega. Pero mi hermano, aquí hay de todo. En el barrio. Manantiales, cuevas, comida, colmados. Comaco, drine, pampa. ¿Qué no tienen ustedes? Más bien es la pregunta. Es el parque que Dios nos dio. Literalmente, el parquecito. ¿Qué está tirando ahí, mi hermano? Jamoneta. Jamoneta. Ajá. A 15 pesos. Con 50 pesos te come un plato que vuelve y repite. Se le echa cachú, viagra, sal y limón. Con 50. A 15 pesos. Esos son como 25 centavos. Esa es la clave. Todo lo que es frito ustedes saben. Belleza. Dame subirle el fuego de estufa primero, para voltear. Si fuego de estufa, ahí va de estufa. ¿Vas? Y es cocinado con madera. Eso tiene que tener un sabor violento. Bien rico, bien rico, bien rico. Yo soy el mejor.
mejor, hermanito. Aunque tú no lo pienses y no lo creas, pero yo soy el mejor. Tony vino Bad Bunny, Arcángel. Ande mí vino Bad Bunny, Arcángel, han venido El todos. video ya me serio? Yo lo acostumbré, tengo fue aquí. el Thunder Tony que Yo vinieron. lo tengo aquí. a Lo todo. grabaron aquí. Aquí, Sí, mi hermano. claro, ya me De aquel- acostumbré. de aquel En la lado, otra otra posa que yo tengo de aquel lado. Que hay otro Cuando lado. Tony prendió, que Esa vinieron. gente han bajado todo Arcángel. Aquí ha bajado Jay. Con Wisin y Yandel estaban ahí conmigo. Mira. Aquí con Wisin y Yandel. Ahí cantando. Ahí mismito, sí, haciendo un video aquí. aquí con Wisin y Yandel, con ¿Me él. entiendes? Y han bajado todo el Tito Sur, han bajado todito aquí, han bajado. Ese de mí. Flow Alejandro, han bajado todito, mi hermano. No me paran de impresionar los callejones aquí, amigos. Es más, aquí nos pasamos dos. Buenas, amigos. Y en cada callejón sale uno a un mundo diferente. Estamos en una calle, nos metimos en un callejón. Cuidado ahí, cuidado. Se lo llevan, mi hermano. ¡Ya! Peluche, y realmente, ¿cómo es la vida aquí en el barrio? ¿Es peligrosa? ¿O si usted no se mete en problemas? No, hermano, yo te voy a explicar. En verdad, tú sabes que todos los barrios tienen su sistema. Pero este barrio tiene un sistema que si tú no respetas, no te van a respetar. Si tú quieres aplicárselo a la gente, mejor te lo aplicamos 3 veces aquí. Si tú vienes en palomaje, te partimos. Pero, por ejemplo, para usted, ¿es peligroso vivir aquí o no? No, ¿qué pasa? Usted sabe que Esa es la maravilla. Arcángel queda corto, la maravilla. el pez en su agua, tú sabes que el tiburón en su agua que es bueno, la ballena en su agua que es buena, hay agua diferente. Y si un turista, si alguien como yo entra aquí sin contactos, No, tú sabes que hay un peligro, nada más no sea aquí, hasta en otro barrio. Si tú no entras con alguien que te guíe, te puede pasar algo, en verdad. Pero es un hay barrio- tigres. Oh, claro, tigres, no tigresa. Tigresa. Tigresa lo que hay En por todos lados hay tigre. En todos lados hay eso. Yo quiero saber a ustedes qué les parece, qué interesante, más que ver el peligro y todo lo que pasa en los barrios, ver que hoy en día existe la oportunidad de pegar una canción mundial en un cuarto, de meterse ahí en un estudio, escribir, tirar una canción mundial y salir del barrio, que hoy en día es una nueva opción para los jóvenes, que ya no tienen únicamente que pensar en lo malo, en la violencia, en vender cosas ilícitas, sino que con arte en un cuarto pueden salir adelante también. Es una nueva opción y que ya han salido varios aquí de estos barrios. Bueno, amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy, explorando acerca del dembow, del barrio, del movimiento underground de la música. Gracias a mi hermanito, a Tony Prendido 42 y al Peluche, pónganle cuidado, pónganle cuidado. Vamos a ponerle ojo ya. Que me dicen que ya ha grabado con artistas duros. los pingüinos. Internacionales. No, gracias por el recibimiento aquí en el barrio, por mostrarnos cómo hacen la música, cómo se divierte la gente aquí también en el barrio, el colmado, los bailes. Y estoy a nada de apagar la cámara y volverme a meter al colmado a bailar dembow. No, va a venir luego, cuando venga con más tiempo y venga luego, coja para acá. Para A conocer esto de noche. El Claro, sistema, para que conozca de noche, para la vaina conocerlo. nocturna, lo nocturno. De noche es otra cosa. Otro sistema, otro mundo. Cambia por completo. Sí, cambia por completo. No, mi hermano, gracias, de verdad, espero que hayan disfrutado este video tanto como yo. No se olviden de suscribirse, compartirlo si les gustó y nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida! Y besitos de alguien que hoy fracasó bailando dembow.